Y te voy a hacer una pregunta para ver tú qué opinas. Yo me la he cuestionado varias veces y tiene su parte buena y su parte mala. No sabría por dónde decantarme. Bueno, no sé si eres muy partidario de los SAN o no. Nunca he hablado contigo acerca de los SAN. Pero, por ejemplo, los taurines está muy estudiado, ¿vale? E incluso podría haber llegado a ser medicamentos si hubieran insistido más y demás. ¿Qué te parece en un post una pequeña cantidad de ostarine, sobre todo por el tema óseo y tema articular? Porque sí que es verdad que en los posts la gente grande suele tener muchos dolores articulares y demás. ¿Qué te parecería la adición de eso para mejorar eso? Pues yo soy bastante reticente, la verdad, Robert. En ese sentido, no soy muy partidario de los SARMs porque los veo unas sustancias demasiado nuevas. O sea, me siento muy seguro utilizando otro tipo de fármacos, ¿no? Porque al final han sido estudiados durante mucho tiempo. Estos son de nueva aparición. No está claro efectos a largo plazo, no está clara ciertas cosas, aunque sí que algunos hayan demostrado cierta seguridad o se vayan conociendo los posibles efectos adversos que producen. Pero yo la verdad es que no me siento cómodo con este tipo de fármacos por ese motivo, porque no hay mucha evidencia científica, no hay muchos estudios en humanos y sobre todo que son fármacos de reciente aparición. Entonces, en ese sentido yo soy bastante conservador y no los gasto, ni tampoco me siento cómodo utilizándolos, la verdad. Te tengo Sí, que ser sincero porque no los conozco mucho y por el momento no. de hecho, los SAN, yo cuando la gente me pregunta ¿qué opinas de los SAN? Y digo, pues sobre los SAN lo sabremos todo de aquí 30 años, como los culturistas que en los 60, 70 empezaron a abusar de anabolizantes, luego ya en los 90 y tal se empezaron a ver los efectos que de verdad estaban teniendo a largo plazo, pues ahora le tocará a la generación de ahora hacer de conejillo de India y ver qué pasa de aquí 20 o 30 años. Porque sobre el papel muy bien, ¿sabes? Pero luego en la teoría no tan bien. Igual que los esteroides sobre el papel parecían muy dañinos, luego se ha ido viendo con el tiempo que, bueno, pues que quizás son de las hormonas más llevaderas por el cuerpo, entre comillas, ¿vale? O sea, no se puede comparar con un diurético o incluso yo diría que quizás a largo plazo sean peores los antidepresivos o otro tipo de medicamentos más normalizados, ¿no? Entonces, por eso quería saber tu opinión al tema de los ARN. Sí que hay médicos que están a favor, de hecho hay un médico bastante famoso en España, no voy a decir su nombre, pero que es bastante famoso en España, sobre todo, pero es ya más antiguo, que hablaba ya de los ARN, pues hará 10, 15 años en sus seminarios, ¿vale? Pero claro, es lo que decimos, son sustancias nuevas, entonces hay sustancias antiguas muy seguras y muy demostradas ya hoy en día. Es que es eso, yo me siento más seguro utilizando fármacos que sé los efectos adversos que me pueden producir, ¿no? Y los resultados que puedo esperar. En aquellos fármacos que no conozco tanto eso o que no hay tanta evidencia o tanto tiempo de uso para poder ir sabiendo, porque claro, los efectos adversos van surgiendo sobre la marcha un poco, igual que pasa con las vacunas o con cualquier tipo de fármaco nuevo que se aprueba, pues con la farmacovigilancia, ¿no? Que es lo que se produce, que es lo que se realiza cuando el fármaco pasa a la sociedad, cuando se aprueba y se comercializa, ¿no? Se tiran durante muchos años de farmacovigilancia y se informan de las reacciones adversas. Por eso mismo me siento menos capacitado, ¿no? Para poder utilizar estos fármacos cuando hay otros que se llevan utilizando desde los años 60. Entonces, me siento más cómodo con ese tipo de fármacos más estudiados donde los efectos adversos son más esperables. En este sentido, yo no digo que sean mejores ni peores, porque tampoco lo sabemos. No, es lo que tú has dicho, falta mucho recorrido para poder decir dentro de 30, 40 años, pues mira, estábamos equivocados, los SARMs son más potentes. O no, los SARMs son menos potentes y más dañinos. Eso nos lo dirá el tiempo. Claro. Además que hay una cosa que hay que tener en cuenta, que parece que todo el mundo quiere solucionar los problemas que le vienen en un post, por ejemplo, con medicamentos, cuando en realidad, pues bueno, hay pérdida de colágeno, hay dolor articular, pues joder, cambiar sistema de entreno, es así de sencillo, tampoco lo veo tan, sabes, tan dramático, pero bueno, como siempre la gente trata de buscar medicamentos que suplan, yo me he dado cuenta que la gente al final siempre entrena igual, siempre come igual, lo único que varía son las sustancias. Si está en ciclo, en postciclo y tal, cuando en realidad no debería de ser así. Por ejemplo, lo que tú dices, o sea, en un postciclo yo siempre he sido de los que pongo dietas muy altas en grasa, porque considero que son buenas, sobre todo en ese momento, porque tienen más propiedades antiinflamatorias, más esto, y así reduces bueno, algunos son proinflamatorias, algunas grasas, pero bueno, ya sabes a lo que me refiero. Sí, Entonces, totalmente. bueno, pues reduces el uso de medicamentos que al final yo creo que debería ser la función que deberíamos de buscar, disminuir el uso de medicamentos y aumentar la disciplina, que es así de sencillo. Y ahora ya, bueno, yo creo que con el tema de los postciclos, ya hemos hablado así más o menos todo lo que quería. Ah, bueno, no, me queda por hacerte una pregunta. A ver tu opinión. Postciclos en mujeres. Ya sabemos que el eje es igual el del hombre que el de la mujer, pero con un resultado final muy distinto. La mujer produce estrógeno y el hombre produce andrógeno. Entonces, aunque el mecanismo más o menos sea semejante de retroalimentación y todo esto,
por simplificarlo, ¿vale? O sea, que no tal. Pero claro, la hormona final cambia mucho. Entonces, claro, una mujer que utiliza andrógenos debería hacer postciclo, no es necesario, no es tal. ¿Tú qué opinas como médico? Yo creo que en la mujer habría que individualizarlo más y ver a nivel analítico qué es lo que está pasando. O sea, es decir, ver cómo está su LH, su FSH, su estradiol, su progesterona, su testosterona y en función de eso decidir. Creo que habría que individualizarlo más. En el hombre creo que se puede ser más generalista, porque al final en el hombre es algo mucho más básico, interviene menos el estrógeno, ¿no? Es más la testosterona, que es su producción natural, la que hemos suprimido. Creo que es algo mucho más sencillo de recuperar. Por eso el uso de anabólico en hombres es más fácil, ¿no? Porque al final tú estás dando dosis suprafisiológicas de nuestra propia hormona predominante. En mujeres estás dando dosis suprafisiológicas de una hormona que no predomina. Entonces creo que en el caso de las mujeres hay que individualizarlo más y no tengo un protocolo establecido como tal. Funciona en base a lo que yo veo en esta analítica. Aunque, ojo, a mí en hombres me gusta individualizarlo y siempre hacer una analítica, evidentemente. O sea, a mí me gusta calcular la vida media de los fármacos que ha utilizado, calcular 5 semividas medias para saber que esa persona ya no está con fármacos en sangre y entonces en ese momento iniciar el PCT con una analítica, porque a lo mejor tú haces una analítica y si el eje está bien, no necesitas postciclo, que algún caso se dará. Yo no he visto por ahora ninguno, pero seguro que hay alguno, Robert, algún mutante de estos que dices, hostia, este control lo ha causado. Yo lo he visto, eso sí, en ciclos, gente que ha hecho ciclos muy flojitos, que son jóvenes y el eje no está al 100%, ¿sabes? Pues a lo mejor de tener la LH en 1,2 y la FSH en 0,9, por ponerte un ejemplo, ¿no? Bueno, no, al revés, la LH siempre suele estar un poco más baja, pero no tienen el eje muerto del todo. Entonces, bueno, en esos casos que no están muertos del Claro. todo, yo creo que dejarle libre y ya está, tampoco hace falta hacer Luego, en gran... las mujeres también influye mucho más el tema de la dieta, porque ellas, por ejemplo, pierden la menstruación mucho más fácil cuando, por ejemplo, están en una dieta de definición extrema, que al final coincide con la finalización de ese ciclo. Entonces, a veces, con el tema de la dieta también conseguimos mucho más resultados que en el caso de los hombres. Entonces, el caso de las mujeres es un poco más particular. Creo que me costaría más decirte un protocolo estándar. Así como en el hombre sí que te puedo decir un protocolo más estándar, en el caso de las mujeres creo que hay que individualizarlo un poco más por el hecho de que intervienen mucho más diferentes hormonas. Vale, se me han alterado los perros, no sé qué habrán escuchado. Vale, yo voy a poner un ejemplo. Bueno, dame 30 segundos que les voy a abrir la puerta porque han escuchado algo y... Yo a la mía la tengo encerrada en la habitación, porque es un chihuahua Bueno, y madre mía cómo ladra. estaban aquí dormidos, pero cuando escuchan algo en la calle se ponen así y tienen que salir a ver qué es. Mira, yo quería hacer con esto una analogía, porque yo he visto postciclos pues de chicas, ¿no? Que me hacen consultas y demás, y que vienen de otros preparadores, y he visto postciclos que son una imitación del postciclo de un hombre, exactamente igual, ¿vale? Entonces dices, joder, a ver, que la hormona final no es la misma, la de un lado y otro. Entonces, yo quiero hacer una analogía. Si un hombre toma muchas píldoras anticonceptivas, pues eso, anticonceptivas de las mujeres, toma varias de ellas mezcladas durante 3 o 4 meses, el cuerpo le va a quedar mucho más tocado que si toma esteroides, Claro. ¿vale? Porque es su hormona natural. Entonces, ¿qué sucede con la mujer? Precisamente eso, una mujer deja la píldora anticonceptiva y no le suelen mandar a hacer nada, simplemente que su cuerpo se recupere poco a poco y se acabó, porque en realidad ha sido una supresión natural de su eje. Claro, ya cuando es con andrógenos no es una supresión natural, es que están sufriendo un proceso de virilización casi que de cambio de sexo. Claro, Entonces, claro. es una historia muy distinta Mucho más la que es. Entonces, claro, ellas no necesitan recuperar unos niveles estables de testosterona porque ya los tienen. Si lo poco que producen de testo le viene de los riñones y demás, entonces no tienen que reproducir. Lo que tendrían que reproducir sería entonces los estrógenos en el caso de que quisieran fertilidad, que le volviera la regla y todo esto. Pero claro, para eso hace falta una analítica porque es más complejo que en el caso del hombre. Pero te preguntaba esto porque me parece muy curioso. Bueno, hay mucha gente que opina que una mujer no tiene que hacer postciclo. Yo opino que puede ser así o no. Claro, o sea, una mujer con 10 miligramos de Oxa en 2 semanitas, pues bueno. Eso te iba a decir, Robert, que es que depende, porque si solo ha utilizado Oxa, pues, y a dosis muy bajas, pues enseguida que deje la Oxa, al poco tiempo ya ha dejado. Otra cosa es que haya utilizado Primobolan, que haya utilizado incluso testosterona,
que haya utilizado otros compuestos. Entonces, claro, ahí cambia la película, por lo que tú has comentado. Entonces, creo que en el caso de la mujer hay que individualizar mucho, ver qué ha usado y ver qué es lo que está pasando en ese organismo. Incluso, fíjate, yo diría que en el caso de la mujer que haya tenido una virilización muy acusada, categorías pues, altas o demás, una virilización muy acusada, que incluso quizás sería bueno después de suspender comenzar con la píldora anticonceptiva, que le va a hacer tener un ciclo menstrual artificial normal de progresión progesterona, estradiol y tal, hasta que recupere algo la feminidad, porque no hay que olvidar que se pueden volver muy masculinas y si no se revierte rápido vuelven. Entonces yo creo que es mucho más complicado. Pero ya te digo, quería saber esa opinión porque es que he visto muchas veces casos de posciclos de hombres en mujeres con dosis de hombres y me parece curioso que a día de hoy, macho, siga habiendo gente que siga haciendo esas cosas, porque al fin y al cabo no deja de ser salud de la gente. Y, y vale, y de esto pues yo creo que ya después habíamos acabado. Ah, y la última pregunta que te quería hacer no tiene que ver con esto, ¿vale? Tiene que ver con un medicamento que se ha puesto muy de moda, que es el Telmisartán, ¿vale? El Telmisartán que ha ocasionado encima muchas discusiones entre ciertas gentes, entre esto, entre lo otro y tal. Yo voy a dar mi opinión, ¿verdad? Que ya la he dado 1000 veces. Yo ni a favor ni en contra, no estoy ni a favor ni en contra del Telmisartán y tal. Estoy a favor siempre y cuando haya indicios de que hace falta. ¿Por qué digo esto? Porque yo he llegado a ver, te lo juro, he llegado a ver, una vez un chaval me hizo una consulta que era enseñarme una cosa y decirme si me parecía bien o no. Y cuando me lo enseña, yo no sé si lo iba a hacer o para quién sería, cuando me lo enseña veo que eran 20 miligramos de ostarine, que es un SAN, vamos a suponer como la oxandrolona o el turinabol, incluso más flojito, y a partir de ahí venía una lista de cosas así, y entre ellas el termisaltán, el nevibobol para el corazón, una serie de barbaridades que yo decía, hostia puta, ¿cómo puede ser que un chaval joven de esta edad le esté mandando 40 miligramos, creo que eran, de termisaltán al día, por estar utilizando 20 miligramos de ostarine? Y yo creo que ya a la gente con el tema del termisaltán y la cascada atrás se le ha ido mucho la olla de llevarlo a un extremo de decir, cualquier cosita que uses, termisaltán. ¿Tú crees que eso tiene que ser? O sea, yo no estoy a favor de eso. Y no quiero condicionar tu respuesta, no estoy a favor de eso, pero porque creo que es otro medicamento que juega con los electrolitos que para esas cantidades y esa gente, por ejemplo, una persona de 80 kilos que tiene una tensión 12,7, que no tiene ningún problema aparente, no entiendo esa vertiente ahora de utilizarlo siempre. Yo creo que hay que individualizar siempre, porque es que esto me lo preguntan mucho a mí también. Oye, el telmisartán, es que a mí no me gusta ningún fármaco por defecto. Yo creo que hay que ver la utilidad, ¿no? ¿Por qué lo vas a utilizar? No, porque mucha gente utiliza el telmisartán sin realmente saber para qué lo va a utilizar. Es decir, si por ejemplo ya hay un daño renal, pues tiene mucho sentido. De hecho, los ARA2 son el tratamiento de primera línea, no solo en pacientes diabéticos, sino en cualquier paciente con proteinuria. Evidentemente, si vamos a utilizar dosis muy altas de andrógenos, 1 gramo de testosterona, más primobolan, más DECA, más tal, pues probablemente en ese caso, aunque tengas unos niveles de tensión normal, merece la pena utilizarlo por los efectos cardioprotectores, por los efectos renoprotectores, porque mejora el perfil de la glucosa, porque produce neuroprotección, es decir, porque tiene mucha protección, el riesgo-beneficio, vas a tener más beneficios que riesgo porque estás utilizando dosis muy, muy altas. Pero es lo que tú has comentado, ¿no? En caso de una persona que utiliza 20 miligramos o 30 miligramos de oxandrolona, pues probablemente no vaya a necesitar el telmisartán. Evidentemente siempre haciendo una analítica, es decir, tienes que saber previamente cómo está tu tensión y cómo están tus niveles de potasio. Lo que no puedes hacer es meter el telmisartán sin saber cómo está tu potasio, sin saber el resto de fármacos que estás usando. Hacer una analítica al mes y medio para ver cómo han evolucionado esos niveles de potasio, porque pueden ir al alza y puede ser que tengas que retirar estos fármacos. Entonces, creo que se tiene que individualizar mucho y no caer en la moda de lo que tú dices. No, ahora todo el mundo telmisartán. No, telmisartán depende. Me parece un fármaco muy interesante que tiene muchos beneficios, no solo a nivel de la tensión, sino a nivel del perfil lipídico, del perfil de la glucosa, de neuroprotección, de protección cardiovascular, de evitar la esclerosis renal y la progresión de la proteinuria. Pero creo que siempre hay que individualizarlo, porque es que cualquier fármaco no está exento de riesgos, es decir, no es agua. Si fuera tan inocuo como el agua, todo el mundo tomaría telmisartán, porque dices, hostia, te protege y encima no tiene ningún efecto adverso, toda la población debería tomar telmisartán. Y la realidad es bien distinta, es que tiene sus efectos adversos, entonces creo que siempre hay que individualizar las situaciones, Robert. Sí, de hecho, mira, yo voy a poner un ejemplo. Desde que tuve el infarto que tuve, ¿no? La única vez que me han hecho analíticas de urgencia porque era necesario corregirlo cuanto antes y demás, fue por el potasio.
Pero por potasio, yo no tomo telmisartán, pero bueno, tomo enalapril y eplenorona, que también tienden a subir un poco el potasio. Entonces me encontraron el potasio, si no recuerdo mal, en 6,7 o una cosa así, en una analítica estándar de estas de control. Y a partir de ahí estuvieron durante un mes controlándome mucho el potasio, porque eso sí que era peligroso para mi corazón, ¿sabes? O sea, el tener una hiperpotasemia sí que me podía llevar al otro barrio, ¿vale? Entonces, por eso digo que, a ver, aunque las cosas parecen inocuas, todo es inocuo si lo llevamos controlado, pero no es inocuo per se. Cualquier medicamento hace interacción y te ha destrozado la vida sin tú saberlo. Entonces, por eso quería saber tu opinión, porque yo sé que tú subiste post del telmisartán y tal, y aparentemente todo es bueno en el telmisartán. De hecho, cuando lees sus propiedades parece que, joder, que dices todo es bueno, pero yo siempre digo, a ver, que es que todo medicamento no deja de tener problemas y sobre todo, a ver lo bueno que es con una persona que tiene 20 fármacos detrás utilizándolos de distintos tipos, que las interacciones tampoco se conocen con esa población, me refiero. Entonces, hostia, cuidado, ¿sabes? Que yo el mensaje que siempre trato de dar es con las TRTs o con esto, ni sí ni no. Todo depende para qué y sobre todo, costo-beneficio, hay que evaluar si te merece o no. Ese es el resultado final, ¿sabes? Porque la gente suele decir, no, pero es que los pro lo usan, ya, pero es que el costo-beneficio de un pro no es el tuyo, ¿sabes? Claro. Tenemos que distinguir mucho que un pro quizás dé su vida para el culturismo, a más literal, puede ser que lleguen a morir por las cosas que hacen, pero tú eres un chavalito que tienes 22 años que solo quieres llevarte a primera que ves en la playa. Vamos a ver, que las cosas hay que verlas con objetividad, ¿no? Entonces, por eso te quería preguntar tu opinión, porque yo sé que joder, desde el punto de vista médico, pues eso, ¿no? Que lo diga un médico es decir, a ver, un poco de cuidado que no todo es inocuo, que está bien que escucharlo. Por eso a mí siempre, Robert, que me preguntan, les digo lo mismo, pero ni tan siquiera con la suplementación. Creo que todo siempre hay que individualizarlo. Y cuanto más lo individualices, menos riesgos corres y menos problemas tienes, porque al final tienes que ver esa persona cómo está de base, su función renal, su función hepática, todo. Es decir, los fármacos que toma. Esto me parece muy peligroso, poner fármacos porque sí a todo el mundo. Eso es lo que más. Eso es con lo que a mí me gustaría que la gente cambiara su visión de decir, no, es que este fármaco para todos, no. Este fármaco para todos, no. Hay que ver si para tu caso concreto tiene sentido. Claro. Es lo que me gustaría que la gente, con lo que se quedara la gente. Sí, de hecho, el mismo mensaje de ambos para todo el mundo. Y bueno, tío, Andreu, pues yo creo que ya con esto hemos hablado bastante de un tema bastante hablado, ¿sabes? Que son los PCTs y bueno, hemos tocado todo lo referente a los PCTs. Entonces yo creo que con esto ya, en vez de seguir hablando, casi que lo dejamos para otra charla, como habrá más. Perfecto. Lo dejamos para otra charla y ya vamos hablando y demás. Entonces, nada, darte las gracias por compartir tu información y tu experiencia, que aunque la gente estas cosas no las valora, a mí hay una cosa que me jode y es que la gente se cree que hoy en día toda la información tiene que ser gratuita y todo tenemos que decirlo gratuito, pero todo esto, tanto a ti como a mí, nos ha costado dinero, tiempo y muchas cosas aprenderlo. Y yo creo que la gente debería valorar, ¿por qué? Porque siempre escucho comentarios, ya hablan mucho, pero no dicen las dosis. No, claro, es que hay gente que vive de decirte las dosis, entonces no se pueden decir. Si vas a un mecánico, el mecánico no te dice, mira, arregla el coche así. No, el mecánico te dice, tráeme el coche y yo te lo arreglo. Correcto, correcto, pero en nuestro sector no sé por qué, parece que, bueno, sí sé por qué, hay una parte de la población que tiene mucho afán de notoriedad y entonces dicen todo gratis simplemente por los likes y esto y lo otro, pero en realidad yo siempre he dicho que el que sabe tiene una consulta y cobra, porque si no... Además es por lo de las dosis simplemente, es que si yo aquí ahora mismo dijera una dosis para hacer un postciclo, habría gente que replicaría estas dosis y probablemente no le funcionara, no le fueran mal. Y de repente viniera uno con ginecomastia y me dijera, oye, cabrón, que me has dado ginecomastia. Claro, pero es que la dosis para ti era otra, porque tú partías de otra situación que tu amigo. Claro, por eso yo nunca hablo de dosis, o normalmente no. Pongo ejemplos a lo mejor para ciertas cosas, pero nunca hablo de dosis, precisamente por eso, porque la gente tiende a imitar lo que escucha sin verificar si es bueno o no para ellos. Así que nada, muchísimas gracias, tío Andreu. Ya Gracias a ti por invitarme. Habrá más de estas y bueno, pues a la gente si tiene cualquier tipo de dudas que crea que nosotros se lo podemos resolver o bueno, o hablar de algo en general que interese, pues que nos lo diga en nuestras redes sociales por privado. Y nada, un abrazo a todos, un abrazo a ti, Andreu, y ya volvemos. Venga, máquina.